pusimos a pensar, a ver, que me expliquen, por favor, qué es eso de que fue un sabotaje. Lo dicen casi un mes después, ¿eh? Un sabotaje es que alguien llegue y a propósito envenene el agua, la contamine, la contagie. ¿Cuánto veneno se requiere para echar a perder todo un sistema hidráulico como el que distribuye líquido en 9 colonias de la alcaldía de la alcaldía Benito Juárez? Bueno, pues para quitarnos la duda, y le preguntamos a quien sí sabe, al doctor Juan Manuel Núñez, coordinador de la licenciatura en Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Iberoamericana, aquí en la Ciudad de México, a quien saludo, por supuesto, con mucho agradecimiento de antemano. Juan Manuel, muchas gracias por permitirnos esta comunicación. Buenas noches. Hola, buenas noches. No, a ustedes por la invitación. Gracias. Al contrario, Juan Manuel, ¿qué hipótesis se puede plantear sobre el origen de la contaminación del agua en Benito Juárez, que ha sido denunciada a los 4 vientos? Esto es una pregunta que incluso te hicieron en el diario El País y me gusta repetirla para que la contestes a la audiencia de Grupo Fórmula, por favor. Sí, yo un poco, digamos, creo que tú lo decías hace rato, es decir, llevamos casi un mes y muy poca información al respecto. Yo parto de una idea muy, digamos, general para toda la ciudadanía que tiene que ver con que esto es un buen reflejo de lo que una crisis hídrica, digamos, contiene. Es decir, tenemos un contexto de poca agua, tenemos un contexto de agua contaminada, tenemos un contexto de, digamos, diálogo roto o ni siquiera disponible entre autoridades y sociedad. Tenemos un tema, digamos, de opacidad de información, es decir, el reflejo de una mala gestión. Creo que por ahí va más el tema. Tú hace rato preguntabas sobre si era un sabotaje, cuánta agua podría estar contaminada por esto. Y ahí hay un tema en términos de lo que hasta hoy sabemos más o menos, creo yo, es que recientemente salió un estudio de la UAM en donde dice, bueno, nosotros sí encontramos algo que tiene que ver con hidrocarburos. Todavía no sabemos qué. Podría ser gasolina, podría ser diésel, podría ser alguna otra cosa. Eso más o menos, digamos, dependiendo de pues, la concentración, de las características, digamos, del tipo de derrame o de fuga. Es decir, puede haber, digamos, ahí una serie de hipótesis por detrás, pero más o menos, digamos, para que la audiencia tenga una idea, 1 litro más o menos de gasolina contaminaría unos 750,000 litros, es decir, unas 75 pipas de estas que hemos visto circular por la alcaldía. Si fuera diésel, eso contaminaría más o menos unas 100 pipas. Es decir, es una cantidad importante de agua la que se puede contaminar pero con aquí déjame una cantidad preguntarte, pequeña. Juan Manuel, déjame preguntarte. El agua contaminada, según denuncia de los vecinos de Benito Juárez, digamos que está abarcando 9 colonias en la alcaldía Benito Juárez. ¿De cuánta agua podemos estar hablando, pensando cuántos miles de hogares están contaminados, cuánto agua se consume por hogar, en fin, para darnos una idea del volumen? Sí, Porque la sí. pregunta concreta es, ¿qué veneno, por llamarle de alguna manera, o qué tóxico se requiere para envenenar el agua o esa cantidad de agua? Más allá de lo que me acabas de explicar, 1 litro de gasolina, quizá diésel, etcétera. Porque, vamos, no encontramos la explicación, porque dice el organismo de aguas de la Ciudad de México que se pide a la Fiscalía indagar si se trató de un sabotaje, es decir, de algo intencional. ¿Qué se requiere para cometer un sabotaje de esta envergadura en un pozo? Bueno, yo te decía justo eso, es decir, si tú derramas o se infiltra, es decir, supongamos que no necesariamente estamos hablando ahorita de un sabotaje, sino de algún derrame que pudo haber sido ocasionado o no a propósito. Si ese derrame es, digamos, de alrededor de 1 litro más o menos de diésel, eso te podría contaminar, te decía, más o menos el equivalente a 100 pipas. Una pipa quizá, ¿no? De ese tamaño pueda abastecer a un edificio de departamentos en donde vivan a lo mejor 16 familias, ¿no? Es decir, y en esa colonia estamos hablando de alrededor de 50,000 personas más o menos, unos 10,000 hogares, ¿no? Es decir, unas 100 pipas podrían, digamos, tranquilamente abastecer de agua a esas 9 colonias. Y de ese tamaño estamos hablando. El tema es que si no tenemos muy claro exactamente qué contaminante es, no podemos actuar. Porque en términos generales,
uno de los problemas ambientales graves, digamos, en el mundo es la contaminación de recursos hídricos. Es decir, no es una cosa que haya sucedido ahora, que nunca nadie esperara, ¿no? Es decir, hay una serie de protocolos que, digamos, contemplan una serie de acciones a partir de este tipo de accidentes. Es decir, y ocurren pues en tierra, digamos, como lo que te decía, pueden ser fugas, derrames, estos tanques de almacenamiento que por alguna manera se fracturan, o tuberías que tienen fugas, o incluso específicamente sabotajes. Pero hay, digamos, procedimientos, normativa que te permite de alguna manera reaccionar. Acá el tema es que esa reacción en particular, pues no la hemos visto, digamos, de parte de la autoridad. Y en el país existe normativa alrededor de eso que no se ha visto reflejado en las acciones. Es decir, lo que vemos ahora es un poco lo que tú reportabas, una denuncia, digamos, de parte de SACMES a una autoridad que, digamos, tiene una facultad de investigar delitos, no tiene la facultad de actuar en términos de resolver el problema. Es decir, se pueden haber ejecutado acciones de control, se podrían haber ejecutado acciones de prevención y se podrían haber ejecutado acciones de manejo de las consecuencias. Y yo creo que esas tres cosas están carentes en esta situación. Ahora, el problema también es que se le está dando un viraje político al asunto, diciendo que lo que quieren es perjudicar a la candidatura, por ejemplo, de Clara Brugada al gobierno de la ciudad con este asunto del agua. En fin, ya se le da un giro diferente, un sesgo diferente, y se sacan incluso anuncios por parte del gobierno de la ciudad. Obviamente un anuncio es algo pagado por el interesado, para decirle a la gente, miren, el agua está limpia, está purificada, y ponen ahí a unos personajes seguramente pagados para que digan, miren, el agua está bebible, está perfecta. No sabemos si es en la propia colonia en la alcaldía Benito Juárez, no sabemos. Es decir, nos da la impresión de que el gobierno quiere, de alguna manera, ya no sabe cómo taparse este aguacero, porque este aguacero puede hacer que se hunda una candidatura para gobernar la ciudad. Es una apreciación más allá de lo científico, es una apreciación de carácter político, pero sí me gustaría tu punto de vista, porque también vale y pesa, ¿no? Sí, no, creo, o sea, digamos, mi labor, justo ahora decías yo, lo que hago es coordinar una licenciatura, tiene que ver con formar capital humano, formar estudiantes, ¿no? Que sean capaces de atender y resolver estas problemáticas. Y regreso a lo que te decía hace rato, en el país existe normatividad relativamente vigente que atiende. Hay instancias de gobierno federal que están encargadas específicamente de atender emergencias ambientales relacionadas con el derrame de hidrocarburos. Es decir, no necesitamos inventarnos una autoridad. Esa autoridad existe, es la SEA, depende de la Secretaría de Medio Ambiente. La SEA viene del 2015, más o menos de los tiempos de la reforma energética. Entonces, digamos, ahí cada quien puede sacar sus consecuencias, sus propias conclusiones en términos de si ese organismo debería de estar presente o no y qué tendría que estar haciendo. Pero la normatividad existe, el capital humano existe, ¿no? Para que se atiendan esos casos en términos de lo que te decía, no de investigar si fue un sabotaje, no. En realidad, eso debería ser una actividad posterior a las que yo te marcaba muy claramente. En este momento lo que tenemos es una emergencia que lo que de alguna manera está demandando es un manejo adecuado de ese efecto, digamos, de contaminación en el agua por un hidrocarburo. Doctor, Y eso, básicamente, la manera en cómo se atiende. Sí, perdón. No, te quiero preguntar, doctor, finalmente, pero vamos a la hipótesis de que fue un sabotaje. Tendrá que probarse, claro. ¿Cómo diablos se comete un sabotaje de esta envergadura que tenga los efectos claros y precisos que han sido manifiestos y protestados por los vecinos de la Benito Juárez? ¿Cómo se haría, si tú eres malvado y perverso, cómo sabotearías un pozo hidráulico para causar el daño que ha provocado el agua contaminada? Porque sí está contaminada, eso es un hecho. No sabemos de qué. Eso es un hecho. Sí, digamos, si tú quisieras hacer eso, básicamente lo que te decía es necesitas 1 litro de gasolina o de diésel, ¿no? Y de alguna manera suministrarlo ya sea al pozo, ¿no? O a las tuberías que, digamos, ese pozo de alguna manera abastece. Sí, eso básicamente tendría que suceder. Eso puede tener otras causas. Puede ser pues un tema de a lo mejor una fisura, tiene que ver a lo mejor, o sea, pueden haber muchas hipótesis. Yo insistiría en que independientemente de la hipótesis de si es un sabotaje o no,
Y ahí es donde creo que no nos tenemos que concentrar. Nos tenemos que concentrar en que en la delegación está ocurriendo, en la alcaldía está ocurriendo una emergencia y es necesario manejarla. Existe la normatividad, existen las instancias para hacerlo y ello no está sucediendo. Creo que ahí es donde está el tema. Ya vendrá el tiempo de averiguar si fue un sabotaje o no, qué fue lo que lo originó, qué tenemos que hacer para que eso no suceda. Pero yo insistiría con que lo que tenemos ahora es una emergencia que inició hace 4 semanas. Una emergencia de la cual todavía no estamos muy claros exactamente cuál es el tipo de contaminante. Y yo al principio te decía, el manejo depende de 2 cosas esencialmente, del tipo de contaminante y de la cantidad que ocasionó la contaminación. Entonces, es importante saber esas 2 cosas, saber qué fue exactamente lo que lo está contaminando, en qué condiciones sucedió eso y, sobre todo, la cantidad de contaminante que originó eso. Porque a partir de eso hay una serie de protocolos que te permiten, digamos, de alguna manera establecer una serie de acciones, ¿no?, que te van a permitir controlar ese tema. Pues te agradezco mucho, doctor, como siempre, la oportunidad de poder saludarte. Un gusto. Saludos a tu auditorio. Igualmente, gracias. El doctor Juan Manuel Núñez, coordinador de la licenciatura en Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Iberoamericana aquí en México. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.